5 de la tarde con 18 minutos. A esta hora le doy la bienvenida al espacio al constitucionalista André Benavides. André, buenas tardes, bienvenido. Durante todo el fin de semana hubo muchísima tensión, pero principalmente en círculos políticos, jurídicos, en torno a una ya, creería ya desgastada relación entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. El gobierno, encabezado por Daniel Noboa, acusó hoy día a la Corte de bloquear la posibilidad de que el pueblo se pronuncie en las urnas. Varios expertos en la materia han explicado no es necesariamente una oposición al pronunciamiento popular, sino pedirle al presidente que se ajuste a las normas. Tratemos de explicar un poquito qué es lo que ha ocurrido, en qué estado estamos ahorita respecto de este decreto, si no me equivoco, el 153, con el que el presidente convoca a una consulta popular para elegir, para llamar y elegir una asamblea constituyente. Buenas tardes, estimado Daniel. Un cordial saludo para ti y para toda la audiencia de MQ. Bueno, mira, justamente este fin de semana se dieron varias actuaciones por parte del presidente de la República que tenían la intencionalidad de convocar una asamblea constituyente. Recuerda tú que el día viernes presentó una propuesta de consulta popular sin dictamen previo de la Corte Constitucional. Y eso ha generado el cuestionamiento y el rechazo por parte de ciertos sectores de la sociedad, entre esos el de los abogados, justamente porque no se está respetando los procedimientos, no se está respetando el trámite que está previsto en la Constitución y la ley. Y como tú bien lo señalas, no es que aquí uno esté en contra de la Asamblea Constituyente, sino que no se la haga la constituyente conforme los límites y los alcances que tiene el texto constitucional. Ahora, la Corte Constitucional conoció varias demandas de inconstitucionalidad y suspendió este decreto y posteriormente el presidente de la República volvió a insistir bajo el mismo trámite. Pero afortunadamente el CNE termina devolviendo o mandando el trámite a la Corte Constitucional y esta corte, ejerciendo su competencia para hacer el control de vía, emitió un dictamen, que eso es lo que correspondía. Tal es así que al presidente le dieron en el primer momento del control constitucional el dictamen de vía favorable. Ahora lo que debemos esperar es que la corte emita ahora el dictamen mediante el cual ya se podría llevar a cabo la consulta popular, que es un dictamen más riguroso en el cual se evalúa ya los considerandos, la pregunta y evidentemente el estatuto de constituyente que tiene hartos problemas y que está mal redactado. Y ahí viene precisamente la pregunta. En este segundo análisis, que bien nos alertas, es más riguroso porque ya tiene que ver con el fondo, con lo que se propone. E incluso cómo está redactado, uno dice con qué podemos esperar de la Corte, André. Bueno, en mi opinión, la Corte Constitucional debería emitir un dictamen desfavorable o mandar a corregir al Ejecutivo la propuesta de convocatoria de Asamblea Constituyente debido a que tiene varios defectos. Mira, la propuesta como tal se olvidó de adjuntar un documento. ¿Cuál documento? En el que se justifique las razones por las cuales se requiere de una asamblea constituyente. Eso no existe. Y en mi opinión, eso debía ya ser objeto de Eso es negativa el, por parte de la Corte en el primer momento. Ese es el génesis, por ejemplo, es decir, miren, el Ecuador está atravesando tal situación, las instituciones están desacreditadas, no han demostrado que no funcionan, no sé, pero esto era, como quien dice, la patada inicial para este partido. Claro, por supuesto. Y yo creo que la Corte Constitucional, por un tema formal, debía decirle, oye, me falta el documento mediante el cual tú me estás justificando la necesidad de una asamblea constituyente. Sin embargo, la Corte dijo que con los considerandos, tres, cuatro considerandos que por ahí estaban mal parqueados, con eso sería suficiente. Cuestión con la cual yo discrepo. Pero más allá de eso, si es que uno ya analiza como tal el estatuto
que se adjuntó a este decreto ejecutivo de convocatoria de asamblea constituyente, tiene varios problemas. Y tiene varios problemas que ni siquiera se entiende bien de dónde o cómo se inventaron el número para que haya 80 asambleístas constituyentes, porque en el caso de los asambleístas constituyentes provinciales se va a aplicar como método de asignación de escaños el método de Hunt, Ujú. y en el caso de asambleístas nacionales no se dice nada. Se olvidaron, no existe. ¿Qué va a pasar en ese caso? Pero no hay como presumir, asumir que es lo mismo. ¿Por qué es tan importante y por qué los abogados defienden esto, André? Es que tenemos que defender el Estado de Derecho, lo que dice la Constitución. Como yo te dije, mira, podemos estar a favor o en contra de la Asamblea Constituyente, ¿ya? Ujú. Pero aquí lo importante, lo de fondo, es que se respeten los trámites constitucionales. Y eso ponía yo de un ejemplo, de que, mira, tú para convocar una Asamblea Constituyente puedes hacerlo a través de tres vías. Ujú. Presidente, Asamblea Nacional, ciudadanos. ¿Qué tal que mañana viene un loco que es un neonazi o fascista, Ujú. recoge las firmas y dice, toma, aquí está, Asamblea Y Constituyente, tienes la queremos ser un... obligación de. Y queremos redactar una constitución de tales características, tales alcances, y tienes la obligación de hacer eso, sin dictamen de la Corte. Eso es lo que estaban abriendo la puerta. Entonces, es importante los procedimientos. André, una de las cosas que se esbozó a manera de opinión personal, luego lo dijo la ministra de Gobierno refiriéndose a su predecesora, a ver, no predecesora, una de sus antecesoras en el cargo, la doctora Mónica Palencia, quien ahora es embajadora del Ecuador ante Naciones Unidas, si no me equivoco. La doctora Palencia decía que los jueces de la Corte Constitucional podrían haber prevaricado al haber bloqueado o aceptado las demandas de inconstitucionalidad en contra del decreto, ¿no? Y más allá de que, insisto, el gobierno ya ha dicho, no estamos por esa vía, hay quienes dicen cualquier momento Fiscalía puede notificarles con una investigación penal por prevaricato. ¿Es eso posible? En absoluto, no es posible que Pero a tú ver, digas en que un país de las cosas que no son posibles, en este país no era posible hasta la semana anterior que el presidente mande un decreto sin contar con el dictamen de la Corte. En este país no era posible que un presidente haga campaña sin pedir licencia. En un país de que lo imposible se vuelve posible, ¿qué estaríamos enfrentando, André? bueno, ahí tienes razón, te voy a dar la razón, estimado Daniel, porque como bien dicen, en Ecuador en política se ve tostar hasta granizo, ¿ya? Ujú. Entonces, claro, y salen varios cachiporreros de la Asamblea Constituyente decir que los jueces han cometido un delito. Bueno, yo sigo esperando la denuncia en la Fiscalía, que Esto, presenten la denuncia, esto si fue, están seguros que presenten la denuncia. E imagínate lo que son tan incoherentes que cuando les sale el dictamen favorable de la Corte, calladitos. Nadie dijo nada. Ah, no, pues la Corte Constitucional estuvo muy bien. Sigamos con el trámite. Discúlpame. Hay que tener también sangre en la cara y coherencia. pero escucho incluso a asambleístas con esto. Te pregunto, André, la fiscalía en esto necesita de una denuncia, es un, digamos así, el prevaricato es acción pública o es acción privada, es decir, necesita o no necesita denuncia. Es un delito de acción pública. Podría hacerlo de oficio cuando le llegue la noticia criminis. Es Claro, decir, ahora, si tuviéramos un fiscal, esperemos que no sea así el doctor Toainga, que prácticamente es empleado del poder de turno, bueno, ya estuvieran allanados las casas y las oficinas de los jueces de la Corte Constitucional. Pero evidentemente es muy forzado. O sea, jurídicamente es muy forzado ah, hablar de prevaricatos cuando se hace el control de constitucionalidad. y ahora cambiemos radicalmente el escenario. Le voy a pedir a mi invitado que nos apoye. ¿Puede caber que toda esta sucesión de errores, estos problemas, de enviar malas preguntas, de generarnos una novela en torno a este tema, de luego enviar un decreto sin control de constitucionalidad previo, luego de insistir, incluso generar una noticia criminis que provoque una investigación de la fiscalía? Te pregunto, ¿no es todo
distractor o una gran orquestación para que terminemos hablando de esto y no de los otros problemas que nos aquejan, una paralización, 50 detenidos. Hay un informe de Amnistía Internacional que nos habla de que en Ecuador la militarización de la seguridad pública facilita o propicia las desapariciones forzadas. Hay un montón de temas de los que tendríamos que estar hablando, pero estamos imbuidos en esto. Te pregunto, ¿pareciera que es a propósito? Mira, aquí hay dos hipótesis. O es por ignorancia o es deliberada. Y yo quisiera pensar que es por ignorancia. Quisiera pensar porque señales de ignorancia ya nos han dado desde hace algún tiempo, incluso antes de los proyectos de ley que están demandados en la Corte, los estados de excepción, las preguntas de consulta popular y ahora la constituyente. Ya nos han dado señales. Pero si es un tema deliberado, me parece que están jugando con la institucionalidad, la democracia y toda la paz y tranquilidad que tiene la ciudadanía. Imagínate generar decretos con sus preguntas de consulta popular solo con un objetivo político y todo lo que le cuesta en términos institucionales, económicos, sociales al país. Quisiera pensar que es por ignorancia. Hay, Quisiera pensar que es por ignorancia. Hay quienes justifican incluso estos procedimientos porque dicen lo que pasa es que ellos vienen de la empresa privada y en la empresa privada están acostumbrados en hacer las cosas rápido más que procedimentalmente. Entonces uno se pregunta, dice, ¿es esa la justificación? ¿Alcanza eso para entender, André? Pero ¿qué le pasaría, por ejemplo, al Ecuador como marco jurídico, como Estado de Derecho, si es que el origen de un Estado, que es su constitución, tiene un origen viciado? Mira, en realidad incluso estos procesos constituyentes, para algo, si tienen una lógica empresarial y que les importa ese tema, te sube el riesgo país. Una asamblea constituyente de ley te sube el riesgo país porque no sabes a qué te vas a deparar. No, Eso, no se sabe qué va a pasar. y es que, a ver, si votamos el 16 de noviembre, finalmente tenemos en la papeleta la pregunta sobre la Asamblea Constituyente, uno se pregunta, ¿ya ahí termina todo? ¿O electoralmente hay un camino también que recorrer? Si nos puedes aclarar eso, Andrés. Hay un camino largo, un camino larguísimo por recorrer. Algunos piensan que esto es sencillo, es como mañana hacer el reglamento de condóminos. No, no, no es así. Mira, después de la consulta popular, donde el pueblo en las urnas se pronuncia favorable o desfavorablemente, supongamos que es favorable, Ujú. eh, se tiene que convocar elecciones para elegir a los representantes, para ver quiénes van a estar sentados redactando el texto constitucional. Veamos qué cromos salen ahí y de qué calidad para redactar el texto constitucional. Y esa elección, perdón que te interrumpa, Andrés, solo un paréntesis. Y esa elección, por ejemplo, si es que el 16 de noviembre gana una de las dos preguntas de referéndum, aquella que tiene que ver con el financiamiento de las organizaciones y partidos políticos, esa siguiente elección, aquella en la que vamos a decir yo quiero que André Benavides, George Vascones, Stalin Ampud sean mis representantes a la Asamblea Nacional, a la Asamblea Constituyente, ya no correrían con financiamiento estatal, ya sería solo el que tiene plata para llegar a asambleísta constituyente. No, ¿sabes por qué? A Porque ver, la pregunta de consulta popular que tiene que ver con el financiamiento de partidos políticos tenía dos partes. La una, para quitarle justamente el financiamiento de las organizaciones políticas, que viene a ser todo el tema de el administrativo, fondo partidista logístico. que se conoce. Exactamente. Ese sí lo admitió la Corte Constitucional, pero en lo que tiene que ver con el fondo de promoción electoral, que es para hacer campaña, eso se cayó en la Corte Constitucional. Entonces todavía sigue vigente y va a estar vigente que el Estado tiene que pagar de su billete la campaña electoral por un tema de igualdad, etcétera, de publicidad de las diferentes opciones políticas. Eh, Son algunas dudas y es que me han surgido leyendo todo lo que nos va llegando, porque esto generó una verdadera avalancha de información el fin de semana. Y uno se preguntaba y dice, ¿por qué no puede ser una asamblea de plenos poderes como aquella que funcionó entre 2007 y 2008 en Montecristi? André, ¿esta puede ser una asamblea de plenos poderes? Mira, aquí ya más allá de la interpretación jurídica viene la interpretación política.
¿de acuerdo? Ujú. Lo que pasó en el 2007 es con otra constitución y en otro momento político, en el cual la Asamblea Constituyente prácticamente se arrogó funciones que no tenía. Ojo con eso. La Corte Constitucional actual ya ha dicho en reiterados dictámenes que asambleas constituyentes de plenos poderes, eso no es viable. ¿De acuerdo? Ahora, que nuestros políticos son mal llevados, algunos son mal criados, que no les gusta respetar los límites, no me sorprendería que mañana se terminen declarando de plenos poderes y terminen nombrando autoridades, tumbándose a la Corte Constitucional, haciendo amnistías, mandatos constituyentes, etcétera, etcétera, con el único objetivo de darle supuestamente viabilidad al Estado y gobernabilidad al primer mandatario. A ver, Eso ya podría pasar. antecedentes de esto ya hay, y por eso te hacía la pregunta, André, perdón. En 2018, luego de la designación de un consejo de participación transitorio, un abogado respetable, en ese entonces presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, llegó y le dijo al doctor Trujillo, al doctor Seraquibe y a todos los miembros de ese de consejo transitorio, y les dijo, el poder que ustedes han recibido emana de las urnas y por eso está por sobre todo, porque la voluntad popular está incluso sobre el estatuto con el que se convocó a la elección de este consejo, o del que emergió la elección de este consejo, y por eso en ese entonces el Consejo de Participación se cambió a la Corte Constitucional. Hay algo que nos garantice, tomando en cuenta, como siempre decimos, que en este país es posible lo imposible. Entonces no hay nada que nos garantice que esa constituyente se va a dedicar a hacer simplemente redactar una constitución, y vamos a tener nuevamente mandatos y vamos a tener todo aquello que la Constitución de 2008 blindó. Tenemos afortunadamente el control posterior de la Corte Constitucional. Tú puedes tener control posterior. Ahora, si por vías de hecho te la tumbas a la Corte y si no tienes ningún control. Pero también yo creo que aquí importante tomar en cuenta, yo creo que no es un escenario probable, pero puede ser posible. Está tan mal redactado el estatuto, pero yo te pregunto, ¿qué pasa si es que mañana tiene mayoría RC en la Asamblea Constituyente? O ¿Ahí el qué vas a hacer? PCC, o Pachacuti, o no sé, O el que democracia, sí. sea. O el movimiento amigo, no sé. Yo Ya, insisto. el que sea. ¿Ahí qué vas a hacer? ¿Vas a seguir impulsando la constituyente o en cambio ahí vas a decir, ah, no, se infiltraron, fraude, etcétera, y ahí está? Es un escenario probable. Entonces, ¿de ahí qué va a hacer? Campaña por el no por la constituyente. Claro. Y allí, que de esa constitución que emerja, o digamos de esa propuesta de constitución que emerja de una asamblea constituyente controlada por los actuales opositores del gobierno, tendríamos a un Daniel Noboa y a ADN haciendo campaña por el no, para que no se apruebe esa constitución. Son algunos de los escenarios, y quiero agradecerle siempre a André Benavides, quien tiene la gentileza de tomarse el tiempo y de explicarnos el por qué sí, por qué no en justicia constitucional. Hoy por hoy, los abogados constitucionalistas van más a medios que los penalistas. Es que imagínate que Ecuador es un laboratorio para aprender derecho constitucional. Todos los días hay un nuevo tema. Y Y un, mañana vendrá otro. Y seguramente la próxima semana ya veremos otro tipo de estas leguleyadas que se inventan. Y uno tiene que estar aquí explicando y desenredando todo esto que nos ocasionan los políticos. Y es que concuerdo con mi invitado, a veces sufrimos de un problema de creatividad constitucional. Gracias, mi querido André, un gusto saludarte, un gusto haber conversado esta tarde contigo. Gracias por la invitación. Un abrazo. 17 horas con 37 minutos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos de inmediato para seguir revisando noticias. Tenemos contacto con el COE y tenemos, sí, el desarrollo de noticias nacionales, locales e internacionales. Son las 17 horas con 38 minutos. Hola, soy Juan Carlos Fodeco. A lo largo de años he mirado de cerca muchas